Bueno, el título de mi conferencia es el liberalismo es la iniquidad, la rebelión contra Dios Padre. Dado que los demás expositores de este encuentro se han ocupado ya del liberalismo, tanto como doctrina, cuanto de sus antecedentes históricos y filosóficos, y también de sus actuales consecuencias, yo me ocuparé entonces del segundo aspecto de este tema. El liberalismo es pecado. Y respecto a este predicado, me permitiré precisar un poco más esta determinación del sujeto del liberalismo, modificando el predicado es pecado y afirmando, demostración mediante, que el liberalismo no es simplemente pecado, es decir, un pecado, sino que es el pecado. Pues cuando decimos es pecado, podríamos entender que se trata de un pecado más, entre otros, mientras que yo afirmo que es el pecado por excelencia, raíz, suma y cima de todos los pecados, y este pecado es lo que nuestro Señor Jesucristo llamó iniquidad. Por eso pongo el liberalismo es la iniquidad. Creo que con la precisión que introduzco, interpreto la intención última del padre Félix Sardá Salvani, que tituló así su obra sobre el liberalismo y que se llama El liberalismo es pecado. Al explicitar que el liberalismo es el pecado, la iniquidad, el pecado por excelencia, pretendo avanzar un paso más en la comprensión de qué tipo de pecado se trata y por qué el liberalismo lo es en forma plena y llana. La tesis que voy a exponer es que el liberalismo es el pecado porque es la iniquidad. Y es el pecado contra el Espíritu Santo que consiste en el rechazo del Hijo y en la rebelión contra el Padre. Los rechaza a ambos y el vínculo entre ambos. El título y el tema de mi exposición ahondan en el significado, o sea, en el sentido en que debemos entender que el liberalismo es pecado. En el fondo, este pecado, esta iniquidad, es el pecado del diablo, del que se dice en el libro de la sabiduría que por asedia del diablo entró la muerte en el mundo y lo experimentan los que le pertenecen, cuando se rebelan contra Dios como el dueño y asociándose en un mismo no serviré, aspiran a colocarse en el lugar de Dios. Este es el pecado, suprema iniquidad, cuya plena manifestación está reservada al fin de los tiempos y a la que San Pablo llama el misterio de la iniquidad. Toda mi exposición tiende a mostrar al liberalismo como la manifestación del misterio de la iniquidad que San Pablo denuncia como actuando ya ocultamente en sus tiempos. Y aunque volveré sobre ello, conviene adelantar que la iniquidad consiste, según el Nuevo Testamento, en el rechazo de Jesucristo y de la revelación de Dios Padre como vida y salvación del hombre. La iniquidad es la oposición del espíritu impuro al Espíritu Santo y por eso es el pecado directo contra el Espíritu Santo. Este rechazo puede ser explícito, como el de los judíos y de otros que niegan validez a la revelación histórica cristiana, o implícito, como el de los ateos prácticos, los indiferentes o de los que no se oponen a la verdad, sino que simplemente la relegan distraídamente al terreno de los implícitos, que muchas veces es el terreno de lo que se considera innecesario explicitar y a veces incluso inconveniente hacerlo. Y pongo un ejemplo reciente para explicar a qué tipo de silencios, omisiones o bien olvidos me refiero. El Papa Benedicto XVI introdujo una pequeña modificación en la letra del tema de la quinta conferencia del episcopado en América Latina y el Caribe. El tema que le presentaban era discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida. El
El Papa agregó apenas un en él, discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Con este pequeñísimo agregado de dos partículas en él, el Papa explicitó algo fundamental, esencial, algo que de haber quedado implícito habría podido cobijar un funesto equívoco en la comprensión de la expresión tengan vida. Tener vida en él quiere decir tener vida plena de hijos que Jesucristo viene a anunciar. La meta de la misión de los discípulos queda definida explícitamente por su finalidad, para que tengan vida en él. Con este agregado a la letra que inspiradamente introdujo el vicario de Cristo, no solamente el tema de la conferencia, sino la conferencia misma quedó vacunada contra la reducción gramsciana y modernista, moderna, de la idea de la vida del hombre que la limita al existir puramente terreno. Una reducción inmanentista que tiene su raíz en el racionalismo, el naturalismo y el liberalismo y culmina en el materialismo marxista. Me daría por feliz y contento si al final de mi exposición pudiera comprenderse la naturaleza del pecado del liberalismo y comprender así mejor la naturaleza del peligro que conjuró el Papa, recordando a los pastores y a los fieles de la Iglesia Católica en estas regiones de América Latina y el Caribe, que la meta de su tarea misionera y evangelizadora es procurar que estos pueblos tengan vida en Cristo mediante el anuncio del Padre. Es decir, aquella vida eterna, vida católica, que solamente se puede tener en Él. Aquella vida que consiste en entrar en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Notemos cómo en el fondo de la imprecisión, en el fondo de la vaguedad, en la raíz de la distracción que hubiera permitido implicitar algo esencial al Evangelio, en la implicitación de que se trata de vivir en Cristo como hijos del Padre Celestial, se dejaba lugar para que se agazapara en una omisión que sirve al silenciamiento porque no lo disipa, se dejaba lugar para que se agazapara, decimos, la incisión liberal, que separa la vida del hombre de su vida en Dios. Una visión naturalista para la cual el último horizonte de la vida del hombre es la calidad de vida. El silencio acerca de lo esencial sería particularmente dañoso si proviniese de un olvido de lo esencial y sería demoníaco si proviniese de una aversión asediosa a lo esencial. Antes de proseguir el desarrollo de mi exposición, quiero detenerme un momento a resumir como punto de referencia fundamental el diagnóstico que nos da el padre Félix Sardá y Salvani en su obra El liberalismo es pecado. Dice el padre Sardá, el liberalismo es pecado, ya se lo consideré en el orden de las doctrinas, ya en el orden de los hechos. En el orden de las doctrinas es pecado grave contra la fe, porque el conjunto de las doctrinas suyas es herejía, aunque no lo sea tal vez en alguna que otra de sus afirmaciones o negaciones aisladas. En el orden de los hechos, es pecado contra los diversos mandamientos de la ley de Dios y de su Iglesia, porque de todos es infracción. Más claro, en el orden de las doctrinas, el liberalismo es la herejía universal y radical, porque las comprende todas. En el orden de los hechos es la infracción radical y universal porque las autoriza a todas y las sanciona. Enunciada la doble tesis, el padre Sardá y Salvani pasa a fundamentarla de esta manera. En el orden de las doctrinas, el liberalismo es herejía. Herejía es toda doctrina que niega, con negación formal y pertinaz,
un dogma de la fe cristiana. El liberalismo doctrina, los niega primero todos, en general, y después cada uno en particular. Los niega todos en general cuando afirma o supone la independencia absoluta de la razón individual en el individuo y de la razón social o del criterio público en la sociedad. Decimos que afirma o supone porque a veces en las consecuencias secundarias no se afirma el principio liberal, pero se le da por supuesto y admitido. Primero, niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre todos los individuos y las sociedades, y en consecuencia la jurisdicción delegada que sobre todos y cada uno de los fieles, de cualquier condición y dignidad que sean, recibió de Dios la cabeza visible de la Iglesia. Segundo, niega la necesidad de la divina revelación y la obligación que tiene el hombre de recibirla si quiere alcanzar su último fin. Tercero, niega el motivo formal de la fe, esto es, la autoridad de Dios que revela, admitiendo de la doctrina revelada solo aquellas verdades que alcanza su corto entendimiento. Cuarto, niega el magisterio infalible de la Iglesia y del Papa y en consecuencia todas las doctrinas por ellos definidas y enseñadas. Quinto, y después de esta negación general y en globo, niega cada uno de los dogmas parcialmente o en concreto a medida que según las circunstancias los encuentra opuestos a su criterio racionalista. Así, niega la fe del bautismo cuando admite o supone la igualdad de todos los cultos. Niega la santidad del matrimonio cuando sienta la doctrina del llamado matrimonio civil. Niega la infalibilidad del romano pontífice cuando rehúsa admitir como ley sus oficiales mandatos y enseñanzas, sujetándolos a su pase o exequatur, no como en su principio para asegurarse de la autenticidad, sino para juzgar de su contenido. Y en el orden de los hechos es radical pecado e inmoralidad. Lo es porque destruye el principio o la regla fundamental de toda moralidad, que es la razón eterna de Dios omnipotente, imponiéndose a la razón humana, canoniza el absurdo principio de la moral independiente, que es en el fondo la moral sin ley, o lo que es lo mismo, la moral libre, o sea, una moral que no es moral. Pues la idea de moral, además de su condición directiva, encierra esencialmente la idea de enfrentamiento o limitación. Además, el liberalismo es toda inmoralidad porque en su proceso histórico ha cometido y sancionado como lícita la infracción de todos los mandamientos, desde el que manda el culto de un solo Dios, que es el primero del Decálogo, hasta el que prescribe el pago de los derechos temporales a la Iglesia, que es el último de los 5 preceptos de ella. Por donde cabe decir que el liberalismo, en el orden de las ideas, es el error absoluto y en el orden de los hechos es el desorden absoluto. Y por ambos conceptos es pecado, ex genere suo, gravísimo, es pecado mortal. Hasta aquí la cita. Todo lo que dice el padre Sardá y Salvani es verdad. Sí, pero aún hay más. Intentaré mostrarlo explicitando algo que está implicado en este diagnóstico espiritual bien certero del apologista español. Ese más que hay es que el liberalismo es el pecado, y lo es en el sentido específico en que él es la iniquidad, la cual, nos enseña el Nuevo Testamento, es ni más ni menos
que la puesta en acto de la suprema iniquidad anticristiana y antitea, incubada ocultamente en la historia, cuya manifestación virulenta es signo escatológico de los últimos tiempos, porque es causante de una disolución final de la humanidad y preámbulo de la dominación del anticristo. Como veremos, San Juan define ese pecado, lo llama la iniquidad, la anomía en griego. Ese pecado, muy único y singular, esa anomía, aparece en el Nuevo Testamento siempre vinculada al anticristo y a los últimos tiempos, al juicio final, a los antecedentes de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, y se aplica ya desde los comienzos de la Iglesia al rechazo de Cristo y de Dios Padre, a quien el Hijo viene a revelar. Muchos anticristos han aparecido, afirma San Juan en su primera carta. Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco admite al Padre. Quien reconoce al Hijo también admite al Padre. Porque ambos se conocen dentro de su vinculación, como un padre inseparable. Este rechazo lo experimentó el mismo Jesucristo durante su vida y lo calificó de blasfemia contra el Espíritu Santo. El mismo rechazo lo siguieron experimentando presente y operante dentro de ellas las comunidades eclesiales apostólicas. Y tanto Juan como Pablo, iluminados por las palabras de Jesús, interpretaron su naturaleza y anunciaron que recrudecería en los últimos tiempos. Veamos ahora un ejemplo de lenguaje inicuo que se desentiende de Dios. Véase como botón de muestra el lenguaje de la iniquidad moderna, lo que dice David Friedrich Strauss, pastor y teólogo protestante, árbitro ilustrado de lo que puede ser un Cristo aceptable. Dice Strauss: mientras el cristianismo sea considerado como algo dado a la humanidad desde afuera de ella, Cristo como alguien venido del cielo, su iglesia como una institución para quitar los pecados de los hombres por medio de su sangre, se estará concibiendo el cristianismo a lo judío y la religión del espíritu seguirá siendo carnal. Solo se entenderá al cristianismo cuando se reconozca en él que en él la humanidad solo se ha hecho más consciente de sí misma de lo que hasta ahora lo había sido. Que Jesús es solo aquel hombre en el que por primera vez se manifestó esta conciencia más profunda como una fuerza determinante de toda su vida y de todo su ser, y que solo mediante el acceso a esta nueva conciencia se quita el pecado. Es un asunto de gnosis, del conocimiento del hombre acerca de sí mismo. No se trata de aquí conocer al Padre y al que lo reveló en su Hijo Jesucristo, y por lo tanto no se accede a la salvación y al perdón de los pecados por entrar en la comunión amorosa con el Padre. Queda abolida toda la dimensión del amor y de la vinculación de la fe cristiana, y se trata simplemente de un conocimiento que el hombre tiene por sí mismo y para sí mismo, y en el fondo de sí mismo. Aquí ya se ve la desvinculación radical que produce el liberalismo respecto de Dios y después de los hombres entre sí. La rebelión contra el Padre. He querido subtitular esta exposición La rebelión contra el Padre. La cita de San Juan que aduje antes nos enseña que en último término el pecado, la iniquidad, consiste en el rechazo de Dios Padre, en la rebelión contra un Dios Padre. Un rechazo y rebelión que se manifiesta en el rechazo del Hijo, enviado por Dios Padre,
y de aquellos discípulos a quienes el Hijo envía como el Padre lo envió. No se quiere al Hijo porque se rechaza al Padre. Y se rechaza al Padre porque no se quiere estar sujeto al Padre por la obediencia filial. La obediencia no puede ser concebida como amorosa y gozosa, sino como una opresión. Viene el rechazo de la ley, pero de la ley amorosa, de la voluntad del Padre. El rechazo de la obediencia y de la sujeción al gobierno de la vida humana por Dios, no lo olvidemos, es de antiguo abolengo bíblico. Recordemos al pueblo de Israel queriéndose sustraer de la guía de Moisés, o reclamando a Samuel que les diera un rey como el de los pueblos vecinos. Dios interpreta este pedido de un rey como un intento de secularización de la vida política, una especie de temprano sarampión liberal. No te han rechazado a ti, le explica a Samuel, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Y efectivamente, la monarquía será una historia de infidelidades del pueblo elegido a su alianza con Dios, encabezado en la apostasía por los reyes que ellos quisieron darse como guías. Lo guiaron en la rebelión contra Dios. Pasando al Nuevo Testamento, recordemos la parábola de los viñadores homicidas que matan al hijo para desposeer al dueño de la viña y apoderarse de ella. Recordemos algunos de los dichos de Jesús. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. E inversamente, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. El rechazo de Dios en el Antiguo Testamento continúa en forma de rechazo de Dios Padre en el Nuevo. El rechazo del Padre, por supuesto, puesto que el Padre es la cabeza de un nosotros, va junto con el rechazo del nosotros. Las herejías de cuño liberal. El liberalismo produjo dentro del mundo cristiano, sin excluir al mundo católico, formas de liberalismo religioso. Este liberalismo religioso, fustigado ya en su momento por el cardenal Newman, produjo desviaciones y herejías teológicas que implican el rechazo del Dios Padre y que padecemos aún hoy. Una de ellas fue el así llamado deísmo, que aceptaba a un Dios creador, supremo arquitecto, pero que una vez construida la casa, la deja en manos de sus habitantes y ya no mantiene con ellos ninguna relación de comunión o cercanía, y menos regula su vida dentro de la casa que construyó. El deísmo fue un rechazo naturalista, racionalista de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un rechazo del Dios de la revelación cristiana, afirmando un Dios creador, pero no comunional y de hecho incomunicado. El cardenal Pi, de quien nos habló el padre Sáenz, diagnosticó sagazmente que este rechazo de la comunión con un Dios que invita a ella no es en última instancia sino el miedo que produce, son palabras del cardenal Pi, este rechazo no es en última instancia sino el miedo que produce el vértigo de las alturas a que Dios nos ha llamado. Son las alturas del amor, las alturas de la comunión. El vértigo del amor podría llamarse. Miedo a la vinculación, que invadirá luego todas las dimensiones de la vida humana, produciendo el individualismo liberal, la dialéctica del amo y el esclavo en sustitución de la fraternidad cristiana, la lucha de clases y por fin la dictadura de los envidiosos, que impondrá el odio al mejor y la tiranía del igualitarismo con el nombre de democracia. Un último libro del padre Tony Anatrella se llama La diferencia prohibida. Es una sociedad que prohíbe
ser diferente y prohíbe ser mejor. Del Jesús sin Padre al Jesús contra el Padre. Otro resultado del liberalismo religioso ha sido la reducción jesuánica de la figura de Cristo al estilo de la propugnada por David Friedrich Strauss que hemos citado más arriba. Este jesuanismo consiste en presentar a un Jesús histórico separado del Cristo de la fe y sin referencia al Padre como horizonte último del anuncio evangélico. Es el hombre que adquiere conciencia a sí mismo, para Strauss. Y en sí mismo no está el vínculo con el Padre. Es un hombre que se autodefine como desvinculado. En el discurso teológico y pastoral que de allí dimana, porque no es solo teológico, sino también pastoral, el Padre queda relegado al silencio de los opuestos que solamente se explicitan a pedido. De ese jesuanismo contemporáneo ha dicho el padre Domenico Leguillou en su libro El misterio del Padre. Ese jesuanismo sitúa a Cristo no con el Padre, sino en lugar del Padre. Y de ese modo se ve diseñar vagamente una especie de cristicismo o de jesucismo, dejando en silencio generalmente el nombre del Padre, que trata de hacerse pasar por el verdadero cristianismo. Como dice San Pablo, ¿cómo invocarán a aquel, en este caso el Padre, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel, en este caso el Padre, de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no se les anuncia? Lo que no se predica, no se cree. Y si el Padre queda implícito, va cayendo fuera de la conciencia del predicador y de la fe de los creyentes. Este hecho lo ha señalado Monseñor Paul Joseph Cordes en su obra El eclipse del Padre en estos términos. Cuando se pregunta a grandes teólogos contemporáneos de ambas confesiones, protestantes y católicos, por el Padre de Jesucristo, se obtiene una perspectiva sorprendente. Los investigadores piensan más frecuentemente y más expresamente en Dios que en el Padre eterno. Si se hace una estadística sobre las veces que en la relación padre-hijo utilizan en sus investigaciones la palabra Padre, esta queda desconsoladamente relegada. Los grandes teólogos protestantes y católicos no nombran el Padre, o lo hacen raramente. ¿A qué se debe esto? A que la infección liberal contagia el sentido común de una cultura y termina refluyendo sobre los creyentes y afectándolos sin excluir a sus predicadores y pensadores. Sucede así que, glosando a San Pablo, podría decirse de la incapacidad del predicador liberal para anunciar al Padre. ¿Cómo predicarán si ellos mismos no creen? El jesuanismo o cristicismo pastoral es frecuente en la propuesta de las sectas y comunidades protestantes. Pensemos en lo que se oye predicar en algunas carpas y audiciones radiales de predicadores protestantes, donde todo se queda en el anuncio de Cristo, tu Salvador personal, sin referencia al Padre ni a la entrada en comunión con Él como punto de llegada de la salvación que se anuncia. En eso consiste la comunión. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pero no se lo puede conocer desde afuera de la relación. Por lo tanto, es vinculándose como se conoce, desde el amor, aceptando su amor y devolviéndole amor.
Pero el mismo mal se ha venido extendiendo y penetrando también en el sentido común de los católicos, sacerdotes y teólogos incluidos. Los remito a su experiencia propia como oyentes de la predicación habitual en nuestros templos. Me decía alguien que había empezado, después de escucharme esto, había empezado a prestar atención y que se ha dado cuenta que era así. Personalmente me ha llamado la atención en el mensaje final de la conferencia de Aparecida. Nótese bien que no me refiero al documento final de la conferencia, sino al mensaje final, de alguna manera provisorio y redactado por una comisión ad hoc. Me ha llamado la atención, digo, que en ese mensaje, a diferencia del documento posterior, el Padre ha quedado relegado a la región de los implícitos en toda la primera parte, que es la doctrinal y querigmática, en la que se habla de Jesús, 10 veces. Señor Jesús, 1 vez. Jesucristo, 4 veces. Predomina el hombre Jesús. En el mensaje se nombra al Padre solamente 3 veces. Así que son 15 veces Jesús, Señor Jesús, Jesucristo, y 3 veces el Padre. Nunca se lo nombra en la primera parte, donde se presenta Jesucristo, sino recién después de pasado el momento doctrinal y carismático en un contexto parenético en los números 4 y 5. De modo que Jesucristo es presentado sin referencia explícita a su Padre y predominantemente como Jesús. El contraste con el discurso inaugural de Benedicto XVI es llamativo porque allí Benedicto XVI nos anuncia reiterada y explícitamente al Padre como la meta del proceso evangelizador al que convoca la conferencia de Aparecida y se refleja efectivamente en el documento final. Del Jesús sin Padre al Jesús contra el Padre. El fenómeno que vengo describiendo de la creciente desvinculación de Jesús del Padre se acentúa hasta llegar a un paroxismo por efecto de la difusión del psicoanálisis freudiano de que nos habló el padre Andereggen, y tomo una cita de un escrito suyo que dice así: el psicoanálisis de Freud como método y técnica es intrínsecamente solidario de su intento fundamental. ¿Cuál es ese intento fundamental? Hacer consciente del modo más pleno la rebelión del hombre contra Dios Padre, radicada en la estructura inconsciente de sus vicios y pasiones no restauradas por el influjo de la gracia. Para Freud, como para Nietzsche, consiste en su oposición consciente contra Dios y en la pretensión de ocupar su lugar. De la rebelión contra el Padre a la sociedad sin padres. Como nota Monseñor Paul Joseph Cordes, Freud, que conocía la analogía entre el Padre terrenal y el celestial, para terminar con el Padre celestial tenía que liberarse primero del terrenal. Y por eso lo ataca en el alma del analizado mediante el psicoanálisis. Dice esto Monseñor Cordes. El padre Leyou, en la obra que ya le cité, señala el hecho de que la abolición de Dios Padre está en la base de lo que Monseñor Joseph Cordes ha llamado el eclipse del Padre en nuestra cultura, una desaparición progresiva de las figuras paternas y de la cultura de la paternidad, una destrucción del varón paterno, en gran parte por su inmersión en la lujuria, que lo despersonaliza. La rebelión religiosa contra Dios Padre de la civilización liberal ha tenido consecuencias sociológicas y culturales, por lo tanto. Ha ido exterminando al hombre paterno, pero también al hombre filial, al hombre esponsal, al hombre fraterno.
En Los demonios de Dostoyevsky, recuerdan ustedes, el padre liberal no cumple para nada sus funciones de padre. Prácticamente respecto del hijo socialista y revolucionario no es padre. Si la generación actual abandona a sus padres internándolos en un lugar de ancianos, es porque la generación de sus padres ya había internado a Dios Padre, relegándolo al cielo como un hogar de ancianos. Ya no convivían con Dios, sino que iban a verlo de vez en cuando, en días y horas de visita, y a veces nunca. El psicoterapeuta y sociólogo italiano Claudio Risset, en su libro Il padre, l'assente inaccettabile, el padre, el ausente inaceptable, dedica un capítulo entero a describir cómo Occidente se aleja del padre. Claudio Risset establece un paralelo entre el proceso de secularización iniciado en la Revolución Francesa, en la que eclosionan semillas sembradas por la Reforma luterana, y la decadencia y desaparición de la figura paterna y de los derechos del padre de familia en Occidente y en el derecho occidental. Así en la tierra como en el cielo. Nada de extraño, porque ha demostrado Mircea Eliade en sus estudios de la historia de las religiones que el hombre edifica su civilización y su cultura imitando a sus dioses. Dice Eliade, al reactualizar la historia sagrada, al imitar el comportamiento divino, el hombre se instala y se mantiene unido a los dioses, es decir, en lo real y significativo. En oposición a esta actitud del hombre religioso, el hombre moderno y religioso asume, dice Mircea Eliade, una nueva situación existencial. Se considera a sí mismo como único sujeto y agente de la historia y rechaza toda llamada a la trascendencia. No acepta ningún modelo de la humanidad fuera de la condición humana, tal como se la puede descubrir en las diversas situaciones históricas. El hombre, dice Mircea Eliade, se hace a sí mismo. Es padre de sí mismo, podríamos decir nosotros, ¿no? Él se hace a sí mismo. Y no llega a hacerse completamente más que en la medida en que se desacraliza y desacraliza el mundo. Lo sacro es para él el obstáculo por excelencia que se opone a su libertad. No llegará a ser él mismo hasta el momento en que se desmitifique radicalmente. No será verdaderamente libre hasta no haber dado muerte al último Dios. La rebeldía, aquí termina la cita de Mircea Eliade, la rebeldía religiosa del liberalismo contra Dios Padre termina así con la disolución no solamente de la cultura paterna, sino de toda la cultura como sistema de relacionamiento entre los hombres, porque desata fuerzas de destrucción del corazón humano que aceleran y precipitan el desencadenamiento de las amenazas apocalípticas sobre la humanidad apartada de Dios. Afirma Mircea Eliade que, en una perspectiva judeocristiana, podría decirse que la no religión equivale a una nueva caída original del hombre, como que vuelve a caer de nuevo, vuelve a rechazar a Dios de nuevo como en el principio. Después de la primera caída, la religiosidad había caído al nivel de la conciencia desgarrada. Después de la segunda caída, de esta que estamos presenciando, de este nuevo seréis como dioses y no os serviré, no obedeceré, después de esta segunda caída ha caído aún más bajo a los subsuelos de lo inconsciente, ha sido olvidada. El hombre no religioso, un hombre no religado, un hombre desvinculado. Creo que a esta altura de mi exposición podemos entender mejor
la relación que existe entre el pecado, que es la iniquidad, y los demás pecados que derivan de este pecado. Al volverse los hombres contra el cielo, se vuelven unos contra otros en la tierra. Un poco lo de Babel. Dios vino a buscar al hombre que había caído por el pecado original. Y cuando el hombre caído se rehúsa a tomar la mano que se le extiende para levantarlo, cae aún más profunda e irremediablemente. A esta luz, la profecía de Malaquías, últimas palabras del Antiguo Testamento, adquiere tintes apocalípticos. Esta profecía que cierra el Antiguo Testamento y con la cual se calla la voz de los profetas, anuncia la venida de Elías. El Nuevo Testamento conecta esta vuelta de Elías con la venida del Bautista, precursora de la de Cristo. Dice Malaquías: he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga a herir la tierra de anatema. En nuestro mundo, los hombres irreligiosos y antirreligiosos tuvieron antepasados religiosos. Hay, junto con la rebelión contra Dios Padre, una rebelión contra los propios padres. El corazón de los hijos se ha vuelto contra los padres. Y después el corazón de los padres se vuelve contra los hijos. Y se hace la campaña del aborto. Si tras la venida de Cristo, que reconcilió todas las cosas con la sangre de su cruz, también a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, como sucedió en el mundo de la cultura católica, si tras la venida de Cristo, el hombre vuelve a rechazar a Cristo y al Padre, como hace el liberalismo, los hombres vuelven a enemistarse con Dios Padre y entre sí. Pero ya no hay posibilidad de una nueva reconciliación. Entonces, la única perspectiva que queda es la de una tierra herida por el anatema. Un anatema que los hombres pudieron haber evitado, pero rehusaron libremente evitar. Un anatema que libremente eligieron, mal usando su libertad para rechazar el bien y elegir el mal. Ese día de Dios que preanuncia Malaquías es un día que es al mismo tiempo, beneficioso para los justos y terrible para los injustos. El mismo sol, ¿verdad?, achicharra a unos y calienta a otros. Un poquito como el sol cuando sale, los bichitos de la noche, las lechuzas y los murciélagos huyen, ¿verdad?, y los hijos del día empiezan a cantar. Un ejemplo de la rebeldía del hombre, el manifiesto kantiano de la liberación religiosa de la moral. Me he detenido en un recorrido de autores contemporáneos que toman el pulso de las dolencias de la cultura actual y que comprueban coincidentemente todos que estos males tienen su origen en la Reforma luterana, la Revolución Francesa, la ideología de la Ilustración y la Revolución Soviética. De ese recorrido resulta patente que la emancipación irreligiosa de la moral conduce irremediablemente a la disolución de los vínculos morales entre los hombres. Estamos pues en condiciones de comprobar cómo la historia le está dando el desmentido a la utopía kantiana que propugnaba precisamente la emancipación de la moral de todo anclaje divino y religioso y, por lo tanto, su secularización. Escuchemos y juzguemos si fue acertado o no el manifiesto liberal de Kant. Dice Kant: la moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre, la moral está fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre. Tenemos la libertad. Que por el hecho mismo de ser libre se liga él mismo por su razón a leyes incondicionadas, no necesita
ni de la idea de otro ser por encima del hombre para conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo. Así pues, la moral, por causa de ella misma, no necesita en modo alguno de la religión. Entiéndase, de la revelación cristiana, de Dios, sino que se basta a sí misma en virtud de la razón pura práctica. El hombre para vivir y para ser moral no necesita de Dios ni de la religión. Él mismo se puede orientar a sí mismo. Contemos las guerras y las calamidades que desde Kant hasta ahora han azotado a las sociedades occidentales. Acabamos de oír el manifiesto de la iniquidad. La voz del pecado, del que dimana todo otro pecado, de la impiedad religiosa de la que deriva toda impiedad entre los hombres. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Acaso el hombre libre, según lo piensa el liberalismo, necesita de la revelación cristiana, de un Dios por encima de él, Padre o Hijo o Espíritu Santo, o la gracia para vivir moralmente? No, gracias. ¿Acaso necesita ser salvado de algo por Dios? Para nada. Él se basta a sí mismo. La bestia de muchos cuernos que decía grandes cosas. Cuando leo este manifiesto de Kant, cuya falacia ha sido entre tanto desenmascarada por la historia subsiguiente, pero sin embargo vigente, y parecería que hoy más que nunca acude espontáneamente a mi imaginación la última bestia emergente del fondo del mar que Daniel vio en su sueño, el profeta Daniel. Sabemos que el fondo del mar, en el lenguaje bíblico, es el lugar donde residen las potencias enemigas de Dios. La última bestia que surge del mar, a diferencia de las anteriores, es una fiera que habla. Dice grandes cosas. Las otras comen, desgarran, pero esta habla y dice grandes cosas. Y sobre su cabeza despuntan y se multiplican los cuernos. Las grandes cosas que proclama son las mentiras de Satanás. Mentiroso desde el principio, padre de la mentira. Y los cuernos son los múltiples poderes políticos basados en esas mentiras. Los intérpretes cristianos del Apocalipsis han visto por eso acertadamente en esta bestia y sus cuernos las figuras de los poderes políticos y de las ideologías que los sustentan. El naturalismo es un cuernito, racionalismo, el libre pensamiento, el liberalismo, el socialismo, todas grandes doctrinas, dicen grandes cosas, son mentiras. El comunismo, el marxismo, el progresismo, el secularismo, la modernidad y la posmodernidad. Esta bestia es figura, pues, de la suma de la iniquidad, del rechazo de Cristo y de la rebelión contra Dios su Padre. Esta bestia habla y dice grandes cosas, opone a la palabra de Dios, al verbo hecho hombre, su grandilocuencia y su verborrea, las voces de su propaganda, los discursos erróneos de su ideología, los manifiestos de la anomía. Si las bestias anteriores son temibles por sus fauces o sus garras, esta bestia lo es por su elocuencia engañosa. Una sofística convincente, opuesta a la palabra de Dios, que llegados al Apocalipsis de San Juan, se convertirá en un croar de ranas ensordecedor. De esta bestia, que figura Satanás mismo, puede interpretarse el dicho del Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, el león, el oso, el leopardo que ve Daniel. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición al alma y al cuerpo, la cuarta bestia que dice grandes cosas, el padre de la mentira y todos sus servidores, el príncipe de este mundo y todos los reinos que le pertenecen, los 8 grandes. El pecado es la iniquidad.
El liberalismo es, pues, una manifestación histórica del espíritu del anticristo que prepara, incoándolo en la historia, el reinado final del anticristo. Misterio de la iniquidad, cuya irrupción en los últimos tiempos profetiza San Pablo en un texto sobre el que volveré. Pero antes de hablar del misterio de la iniquidad paulino, volvamos a ocuparnos de la anomía, exponiendo cuál es su esencia según la expone la Sagrada Escritura. Y comencemos por la primera carta de San Juan. Afirma el apóstol San Juan en su primera carta: el pecado es la iniquidad, la anomía. Nos conviene atender y tener en cuenta el contexto en que se engarza esta afirmación, que les voy a leer. Dice San Juan: ved qué gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados por Él hijos de Dios. Y ya lo somos. Por esto el mundo no nos está reconociendo, nos está ignorando, ¿no? Porque no le reconoció a Él. Carísimos, desde ahora estamos siendo hijos de Dios, aunque todavía no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se revele, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Jesús es puro. Todo el que comete el pecado, acá viene el texto, todo el que comete el pecado, no un pecado, el pecado, tenjamartían, la iniquidad, todo el que comete la iniquidad, el pecado, comete también la iniquidad, tenanomía. Y el pecado es la iniquidad, es la anomía. Y sabéis que aquel que se reveló para quitar los pecados, y en él no hay pecado, todo el que permanece en él no anda pecando, pero todo el que es pecador no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. Quien practica la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado, ese es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto, acá estamos hablando no de los pecados, sino de este pecado, de la negación del Padre y del Hijo. Y todo el que ha nacido de Dios, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, principio de discernimiento. Todo el que no practica la justicia filial no es de Dios. Todo lo que hace, el que hace lo que no le gusta al Padre, ¿no? Porque no tiene relación con el Padre, es justicia filial. Ni tampoco el que no ama a su hermano. En este denso pasaje, Juan opone a los hijos de Dios y los hijos del diablo, dos generaciones en el sentido de dos progenies o razas humanas. En toda la carta enseña a discernir quién pertenece a una o a otra. Discernimiento necesario y arduo por dos motivos. El primero es que aún no se ha manifestado lo que serán los hijos de Dios. El segundo es que, siendo la raza de víboras, o la generación de la serpiente, o los hijos del diablo, todo es lo mismo, descendencia del mentiroso desde el principio, ellos mienten. De pensamiento, palabra y con su vida. Son hipócritas consumados que se hacen pasar por hijos de Dios. Más aún, se arrogan el ser los verdaderos hijos de Dios y acusan y condenan a los verdaderos. Y sus mentiras son como el ensordecedor canto de las ranas del pantano, son el clamor del pantano, la iniquidad o anomía.
Vamos a extendernos más en la interpretación del sentido de la anomía o iniquidad en las Sagradas Escrituras a través de sus textos, porque la comprensión de su naturaleza revelada en las Escrituras nos permitirá entender lo que es el pecado del mundo que vino a quitar Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos en la Eucaristía. Y de ese modo entender cómo y por qué el liberalismo es la iniquidad, tanto en sus formas radicales, jacobinas, anticlericales, rabiosas, desenmascaradas, como en las formas que han sido llamadas liberalismo secundario, parcial, mitigado, pero que son, en el fondo, formas hipócritas, suaves solamente en apariencia, pero que son las peores, como se ha dicho acá. Tomada etimológicamente, la palabra griega anomía significa literalmente falta de ley, negación de la ley, sin ley. Lo que la Vulgata tradujo por iniquidad vendría a significar la falta de ley, la negación de la ley, la equidad como en relación con la ley, lo inicuo, lo que no le da a Dios lo que a Dios se le debe. Y en este sentido, anomía sería un calificativo adecuado al liberalismo con toda justicia y verdad, puesto que éste se desvincula de la ley divina, de toda ley exterior a la voluntad del individuo, haciendo de su voluntad la ley para sí mismo. Así se lo hemos oído decir a Kant en su manifiesto de la liberación de la moral. Por este relativismo moral, el liberalismo redivivo ha dado lugar en nuestros días, entre otros errores, a lo que la teología moral se llama la moral de la situación o el relativismo moral, que ha ocupado tanto a los papas en sus documentos y que ha dicho Benedicto XVI, yendo a Sydney, y a los periodistas, que es la causa de los pecados y de los crímenes sexuales del clero. Sería pues exacto decir que el liberalismo es pecado debido a aquella iniquidad, anomía, consistente en sacudirse más o menos artera y mañosamente la sujeción a toda ley, y principalmente la de Dios, negando todo límite a la autodeterminación de la voluntad del individuo o de la ley. Si lo entendemos según el pensamiento de Mircea Eliade, diríamos que la anomía es prescindir de la ejemplaridad divina en la configuración de la vida humana, que se opone al así en la tierra como en el cielo. Cuando San Juan afirma que el pecado es la iniquidad, su afirmación tiene un sentido específico muy particular, que sin negar la oposición a la ley, que la palabra anomía expresa generalmente en griego, la predica en especial de la negación de Jesús, que no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Considerando esta perspectiva cristiana, es obvio afirmar que quien rechaza a aquel que lleva la ley a su cumplimiento, rechaza la plenitud de la ley. Quien ignora, desconoce o prescinde de aquel que lleva a su cumplimiento y perfección la ley, comete la anomía total, última y extrema, incurre en la máxima iniquidad, en el pecado más radical y perverso, y por lo tanto el más funesto y mortal para sí mismo y para la humanidad. Anomía y escatología. La palabra anomía se usa en el Nuevo Testamento en contexto predominantemente escatológico, es decir, relativo al juicio, a la parusía, al futuro eclesial y al fin de los tiempos. No tiene, por lo tanto, un sentido predominantemente moral, sino predominantemente religioso, relativo a la salvación o la condenación de los hombres. En el Sermón de la Montaña dice el juez: muchos me dirán en aquel día, el día último, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre obramos muchos prodigios. Entonces yo le declararé públicamente: nunca jamás os conocí, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad.
lo que obráis de iniquidad, la anomía. Como ustedes ven, este concepto se remonta a la enseñanza misma de Jesús y habla de quienes pasaban por cristianos negando a Cristo o negando al Padre. Hablaban de Jesús, pero no hablan del Cristo, ni del Hijo, ni del Padre. La iniquidad será desenmascarada en el juicio, habrá podido ser perpetrada, por lo tanto, en la historia mediante la invocación del nombre de Jesús y obrando mediante esa invocación signos prodigiosos, profecías y expulsión de demonios que parecerían acreditar a los que los obran como verdaderos cristianos. Es decir, han tenido eficacia, pero no es la eficacia de la gracia, es una eficacia engañosa. Jesús nos pone en guardia en sus instrucciones sobre el futuro. Mirad que nadie os engañe diciendo yo soy. El Mesías está allí o allá. Se levantarán falsos mesías. Estos impostores son los que se presentarán ante el juez diciendo, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Se presentan y obran invocando el nombre de Jesús, pero haciendo hipócritamente su propia voluntad y no la del Padre, y odiando a sus hermanos. Se apartan de la comunión de la Iglesia. Anuncian una salvación mesiánica e intentan ponerla por obra. Pensemos, por ejemplo, en ciertas autoproclamadas teologías de la liberación que se presentan en el nombre de un Cristo liberador, pero postulando la lucha de clases. Anomía y escándalo. Pero continuemos con nuestra lectura de los pasajes de la Sagrada Escritura. En la parábola del trigo y la cizaña, que nos remite a los últimos tiempos también, cuando se separarán, se dice, así como se recoge la cizaña y se echa al fuego para que arda, así será la consumación del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, los cuales recogerán de su reino todos los escándalos y todos los que obran la iniquidad, la anomía, y los arrojarán al horno del fuego, y habrá allí llanto y rechinar de dientes. Este texto exige algunas observaciones. Aquí los que obran la iniquidad se presentan como internos al reino. Los ángeles recogerán de su reino. Es algo que sucede dentro del reino y en nombre de Jesús con conocimiento de su enseñanza, invocándola, tergiversada, según conveniencias, pero no haciendo lo que Jesús enseña. Escuchan mis palabras, pero no las practican. Segundo, los que obran la iniquidad la obran en este contexto dando escándalo, es decir, motivo de tropiezo y de caída a los creyentes en su fe. Por eso Jesús va a poner un paralelo entre el crecimiento de la iniquidad y el decrecimiento de la fe. Es una iniquidad demoledora de la fe. Una iniquidad contagiosa. Salteo una parte porque ya se nos va pasando la hora, pero católicos liberales. La parábola de la cizaña puede ayudarnos a tomar posición frente al fenómeno del liberalismo religioso. Es bastante obvio que el liberalismo, más en su versión religiosa, ha escandalizado a muchos. Es decir, les ha dado motivo de tropiezo en el seguimiento del camino cristiano de Cristo hacia el Padre. Los ha hecho caer en el camino del Padre. Ha sido causa de extravío para muchos católicos, sin excluir clérigos ni obispos, desviándolos por los caminos del catolicismo liberal. Y es también obvio que esto ha sucedido especialmente con los cristianos más sensibles a los halagos del mundo y más temerosos de sus condenaciones y persecuciones. El padre Félix Sarday Salvaní observa cómo la iniquidad liberal instalada en la mente de sacerdotes y obispos se convierte en motivo de escándalo, de tropiezo de los fieles, que por ese motivo terminan encontrando aceptables las opiniones liberales y por fin perdiendo la fe. A los fieles que se espantan de que algo así pueda suceder les dice, sí, amigo lector, sí,
Puede haber también, por desdicha, ministros de la Iglesia liberales, y los hay en la secta fieros y los hay mansos, y los hay únicamente resabiados, exactamente como entre los seglares. No está exento el ministro de Dios de pagar tributo a las humanas flaquezas. ¿Y qué tiene esto de particular cuando no ha habido apenas herejía alguna en la Iglesia de Dios que no haya sido elevada o propagada por algún clérigo? A aquellos hombres de iglesia que han sucumbido al contagio liberal les son aplicables las palabras de Jesús: vosotros por de fuera parecéis justos a los hombres, mas de dentro estáis repletos de hipocresía y de anomía, de iniquidad. Y quizá también aquellas de que el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí en el camino hacia el Padre, más merece que lo echen al fondo del mar, el lugar de los enemigos de Dios, con una piedra atada, de molino atada al cuello. La iniquidad según San Pablo. La enseñanza de San Pablo sobre la iniquidad prolonga la doctrina que se desprende de los textos de San Mateo y de San Juan. El pasaje más significativo que contiene esta enseñanza dice: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, de la anomía, de la iniquidad. Perdón, de la perdición apoleias. El adversario, el que se levanta sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Seréis como dioses, ¿no? Es la segunda usurpación, la segunda caída. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la iniquidad, de la anomía, ya está operando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el inicuo, el ánimos, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. El misterio de la iniquidad, misterio de la anomía. Estamos ya en plena predicación escatológica, en plena doctrina apocalíptica, y por eso podemos vincular al liberalismo con aquella iniquidad escatológica que, invocando los misterios cristianos, se opone a ellos y sin embargo los parasita, obrando prodigios en su nombre. Prodigios de eficacia, por ejemplo, que se atribuyen a sí mismos para recomendarse, aumentar su prestigio, engañar a los elegidos con su hipocresía. Romano Guardini, el fraude y doblez de la modernidad. Romano Guardini ha sabido describir la perplejidad del cristiano frente a la edad moderna en estos términos que muestran sus rasgos comunes con el misterio de la iniquidad. Dice: el recuerdo que tuvo el cristiano de la rebelión de la edad moderna contra Dios fue demasiado vivo. Su forma de poner todas las esferas de la actividad cultural en contradicción con la fe, y esta misma en una situación de inferioridad, fue excesivamente sospechosa. Además, dice Guardini, se produjo aquello que hemos llamado el fraude, la hipocresía de la modernidad. Aquella doblez que consistió en negar, por una parte, la doctrina y el orden cristiano de la vida, mientras reivindicaba de la otra para sí la paternidad de los resultados humanos y culturales de ese orden y de esa doctrina. Yo diría: hemos hecho prodigios en tu nombre. Esto hizo que el cristiano se sintiera inseguro en sus relaciones con la edad moderna,
Por todas partes se encontraba en ellas ideas y valores cuyo abolengo cristiano era manifiesto, pero que sin embargo eran presentados como pertenecientes al patrimonio común. En todas partes tropezaba con elementos del patrimonio cristiano que sin embargo se volvían contra él. Una invocación de Cristo contra los cristianos. Es un hecho digno de ser reflexionado ulteriormente. A mí se me ocurre repensarlo a la luz de las observaciones de Mircea Eliade. Si pensamos en la situación del cristiano en un medio liberal y donde también existe un liberalismo religioso, ¿qué le sucede a ese cristiano cuando vive en un mundo que él no puede configurar religiosamente de acuerdo a sus arquetipos divinos, sino que le es impuesto, construido por otros según las configuraciones anárquicas del hombre irreligioso? ¿No se sentirá ese cristiano tentado de conciliar lo inconciliable? La configuración del mundo irreligioso con los arquetipos religiosos de su fe, ¿no ingresará así en un estado de confusión? ¿No podrá escindirse en él la fe religiosa por un lado y un sentido común liberal secularizado por el otro? Es un asunto para pensar. Pero vengamos ya al pensamiento del padre Leonardo Castellani, con el que voy a dar por finalizada esta exposición. Las enseñanzas del padre Castellani. Entre nosotros, pocos han disertado con la profusión y la profundidad del padre Castellani sobre el misterio de la iniquidad en el contexto apocalíptico del anticristo y también sobre el liberalismo como fenómeno de los últimos tiempos relacionado con el misterio de la iniquidad. Voy a recordar aquí algunos pasajes de Castellani que me parecen sirven de repaso y confirmación de lo dicho por expresar una visión coincidente con lo que he venido exponiendo. Espero también que sus dichos amenicen esta argumentación que ya va siendo demasiado larga. El misterio de la iniquidad, dice Castellani, es el odio a Dios y la adoración idolátrica del hombre. Aunque en este lugar el padre Castellani no establezca la ecuación entre el liberalismo, ella es evidente. También el liberalismo se define acertadamente como negación de Dios y endiosamiento del hombre. Oigamos pues lo que nos dice Castellani sobre el misterio de la iniquidad, comentando otras figuras del Apocalipsis conexas con ese misterio. Dice, las dos bestias son, la primera, el poder político, y la segunda, el instinto religioso del hombre vueltos contra Dios. Así que el instinto religioso del hombre se vuelve contra Dios. Y dominados por el pseudo Cristo y el pseudo profeta. Por eso, en el liberalismo, en el fondo, hay un impulso religioso. Es un ateísmo fervoroso de la religión de la adoración del hombre que se adora a sí mismo. La gran ramera es la religión descompuesta y entregada a los poderes temporales. La adoración del hombre con el odio a Dios ha existido siempre. Él tiende a corporizarse en cuerpo político y aplastar a los santos. Él fue quien condenó a Sócrates, persiguió a los profetas, crucificó a Jesús y después multiplicó los mártires. Y él será quien destruya a la iglesia cuando, retirado el obstáculo que lo retiene, según dice San Pablo, se encarne en un hombre de satánica grandeza, plebeyo genial y perverso, quizá de raza judía, de intelecto sobrehumano, de maldad absoluta, a quien Satán prestará su poder y su acumulada furia. El padre Castellani prevé que este desborde de la iniquidad, como siempre, afectará mortalmente al catolicismo. Dice, la estructura temporal de la iglesia existente será presa del anticristo, fornicará con los reyes de la tierra,
al menos una parte ostensible de ella, como pasó ya en la historia, y la abominación de la desolación entrará en el lugar sagrado. En otros pasajes de sus comentarios del Apocalipsis, el padre Castellani vincula explícitamente con el liberalismo a una de estas 3 ranas del Apocalipsis de San Juan. Las 3 ranas aparecen en escena luego del derramamiento de la 6ª de las 7 copas del furor de Dios que los 7 ángeles enviados derramarán sobre la tierra. Las 3 ranas salen respectivamente de la boca de la serpiente, de la boca de la primera bestia, que es poder político, y de la boca del falso profeta, que algunos identifican con la segunda bestia. Son ranas ideológicas, ¿no? Discursos. Estas 3 ranas son, dice Castellani, 3 espíritus de demonios que realizan señales prodigiosas y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla contra Dios. Y observa pintorescamente Castellani que las ranas han hecho sudar el quilo y romperse el mate a los intérpretes. Los santos padres, casi todos, han visto en ellas herejías, las últimas y novísimas. Son, interpreta Castellani, el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Idéntica interpretación provoca de don Benjamín Benavides en los cuadernos de Benjamín. Dice de don Benjamín Benavides: las 3 ranas son el liberalismo, el comunismo y el modernismo. 3 herejías vocingleras, saltarinas, pantanosas y tartamudas. Surgen de la plaga 6ª y, según dice el profeta, son 3 espíritus impuros. Son espíritus, son espíritus. No son simplemente un producto humano, opuestos al Espíritu Santo y capaces de hacer prodigios para congregar a los 8 reyes de la tierra a la última batalla contra Dios. Y dice lo que dicen las ranas: cuá, 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 cantaba la rana, cuá, 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 debajo del río, la democracia, cuá, 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 justicia social, cuá, cuá, y la humanidad, cuá, cuá, cantaba el diabólico trío. Esta herejía política, dice Castellani, difusa hoy en todo el mundo, que aún no tiene nombre y cuando lo tenga no será el propio suyo, que Newman en el siglo pasado llamó liberalismo religioso, que San Pío X llamó modernismo y Belloc alogismo, es el viejo naturalismo religioso que remonta a Rousseau y los enciclopedistas y en su raíz, si se quiere, al presbítero belga Bayus, la cual es en su fondo la idolatría del hombre y de la humanidad. Bueno, Benjamín Benavides da más detalles sobre esto. El cuacuá del liberalismo es libertad, libertad, liberata. El del comunismo, justicia social. El del modernismo, de donde nacieron los otros y los reunirá un día, podríamos asignarle este: paraíso en la tierra. El hombre es Dios, el hombre es Dios. Y la democracia es el coro de las 3 ramas juntas: democracia política, social y religiosa. Al final de este recorrido por los escritos del padre Castellani podemos concluir, y ya concluyo, que el liberalismo no solamente es el pecado, sino que es un espíritu impuro, es decir, opuesto al Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. El padre Castellani terminó su conferencia sobre la esencia del liberalismo en 1964 diciendo, tomando de una carta de Juan Manuel de Rosas, una cita que Castellani presenta como la definición argentina del hombre libre. Dice: el hombre verdaderamente libre, escribió Rosas, es aquel que, exento de temores infundados y deseos innecesarios, en cualquier país y cualquier condición en la que se halle, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la sana razón. En esa misma conferencia, Castellani anima a la juventud presente diciéndoles: ni ustedes ni yo podemos vencer de golpe a los liberales. Hay una manera de vencerlo a la larga: dar testimonio, como lo dieron los grandes católicos que se midieron intelectualmente con él. Y termino.
He intentado mostrar cómo y en qué sentido es posible decir que el liberalismo es el pecado, la iniquidad suprema, el pecado contra el Espíritu Santo, que obra la obediencia filial amorosa al Padre en los hombres que viven como el Hijo, que viven como hijos, y es por lo tanto en su esencia la rebelión contra el Padre que le grita el no te serviré, no quiero obedecerte, porque no quiero ser hijo tuyo, no te reconozco como Padre, no te reconozco ningún derecho sobre mí, no quiero recibir mi ser de ti. Quiero ser yo mismo mi principio y mi fin. Yo soy Dios. Ante esta terrible blasfemia de nuestro tiempo, como decía el padre Castellani, no tenemos nada que oponer sino nuestro testimonio de querer nosotros sí ser hijos de Dios, recibir nuestra vida del Padre, ser engendrados por Él, obedecerle amorosamente. Por eso los invito a orar conmigo diciendo esta oración en sus corazones. Oh Padre, engéndranos en esta hora y en cada hora, en este día y en cada día. Nosotros sí queremos recibir el ser de ti, ahora, siempre, en cada momento, aquí sobre la tierra y en el cielo eternamente, para que podamos glorificarte como tú lo mereces. Danos tú el ser, el ver, el escucharte, el pensar, el entender, el querer tu voluntad, el recordar siempre tu amor, quererte sobre todas las cosas. Oh tú, Padre, fuente de caridad, de dónde venimos, hacia quién vamos, gozo nuestro y paz nuestra, felicidad nuestra. Te adoramos por tu grandeza, te alabamos por tu amor y tu bondad, te bendecimos. No tenemos felicidad fuera de ti. Darte gloria es la bienaventuranza de tus hijos. No nos dejes entrar en la tentación, en esta civilización de la asedia en la que nos has colocado, de la cual nos preservas, que se entristece por nuestras alegrías. Líbranos del malo, que nada pueda su tristeza contra el gozo de ser tus hijos, para que nada empañe tu gloria y la que le diste a tu Hijo Jesucristo. Amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos repitiendo el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes entrar en la tentación y líbranos del malo. Amén.